Este espacio está reservado para personas decididas a recuperar su salud, donde Leire y Oscar comparten información que te ayudará a mejorar tus hábitos alimentarios para mejorar tu salud y bajar de peso. Bienvenidos al podcast Una vida sin pastillas. El día de hoy vamos a estar conversando sobre los 5 pilares fundamentales para revertir la diabetes tipo 2. Como sabemos, la diabetes tipo 2 es consecuencia de la resistencia a la insulina. Y no solo la diabetes tipo 2, sino síntomas como la hipertensión arterial o la obesidad en la mayoría de los casos. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre los 5 pilares, los 5 hábitos que debemos manejar en nuestra vida las 24 horas del día para llevar una vida lo más saludable posible y lo más alejada de estas enfermedades crónicas que hoy en día son tan comunes en nuestra sociedad. Entonces, para empezar de una vez, Leire, vamos a mencionar cuáles son los 5 pilares para revertir estas enfermedades. La salud, la alimentación, la mentalidad, el movimiento y el descanso. En este caso, vamos a conversar brevemente, en este episodio vamos a comenzar a conversar brevemente sobre los 5 pilares. Y el primero, que es la base, es lo que da la entrada, es lo que abre la puerta a saber en qué situación de salud nos encontramos, es precisamente ese pilar llamado salud. En el caso de nuestro proyecto, tú lideras el pilar de la salud por tus conocimientos médicos y porque te dedicas a todos estos temas relacionados con la salud metabólica. Entonces, me gustaría que nos expliques un poco qué cosas abarca ese pilar de la salud y de qué forma nosotros en Sin Pastillas lo abordamos para ayudar a las personas que vienen a nosotros a buscar ayuda para revertir estos síntomas crónicos. Bueno, el primer pilar, que es el que tú comentas, que es de los más importantes, pero no es el más importante es la alimentación y es el que vamos a hablar, bueno, que va a hablar Oscar a continuación. Em, en el pilar de salud y lo más importante realmente es entender qué es lo que está pasando, o sea, entender cuál es la causa del problema, porque si no entendemos de una manera integral y global qué es lo que está sucediendo, no podemos encontrar una solución. En eso basamos en Sin Pastillas ese primer pilar que es la salud. Entonces, cuando digo entender el problema es buscar a esa persona que llega, por ejemplo, con un problema de sobrepeso o un problema de obesidad, que realmente ese no es su problema. Es decir, vamos a buscar por qué estás almacenando más grasa, grasa que es visible, pero que el problema no es esa grasa visible, sino que va mucho más allá de eso, y a eso nos dedicamos en ese primer pilar de la salud. Puse el ejemplo de la obesidad, pero realmente puedo poner otro ejemplo, que es el que más vemos y lo vemos a diario, que es el tema de la resistencia a la insulina. Entonces, normalmente las personas llegan con un problema, dígase obesidad, sobrepeso, diabetes tipo 2, hígado graso, síndrome metabólico, todas estas afecciones, y solamente nombré algunas porque hay muchísimas más, por ejemplo, síndrome ovario poliquístico, hipertensión arterial en algunos casos, son consecuencia de una misma raíz, que es la resistencia a la insulina. Y eso lleva a que la persona tenga muchísimos síntomas que los viven en su día a día, desde cansancio, desde no dormir bien en la noche y por lo tanto carecer de energía durante el día, hasta disfunción eréctil o que tengan problemas para mantener su glicemia controlada a pesar de que estén en tratamientos médicos, no solamente con metformina, que es la más común que vemos, sino con insulina o con otros hipoglucemiantes orales. Entonces, teniendo esto en cuenta, es súper importante entender el porqué de esos síntomas, que eso es lo que la persona padece y es lo que más duele porque es lo que vive todos los días, porque más allá de los números que podemos analizar en un laboratorio, que ahorita voy a hablar un poquito de eso, realmente nos interesa muchísimo es cómo se siente esa persona, porque la persona muchas veces no sabe que tiene el azúcar alto. Eso pasa muchísimo y de hecho tenemos personas que llegan con glicemias de 300, 400 y no sabían, se enteraron después de meses. Después de meses, obviamente tenían muchísimos síntomas, pero realmente los veían de manera aislada y no entendían que era una misma, eran simplemente consecuencias y síntomas de una misma causa. Eso por el lado de lo que realmente la persona puede sentir, pero luego están los exámenes.
Entonces, los exámenes, los laboratorios que son, no son tan importantes como lo que siente la persona, porque realmente son números y eso nos deja muchísima información a un lado, pero es bien importante entender cómo está funcionando el cuerpo por dentro, porque lo que podemos ver por fuera, lo que la persona nos dice, nos cuenta, que son los síntomas, son consecuencias de cómo está funcionando su cuerpo por dentro. Y eso realmente solamente lo podemos saber si vamos al laboratorio, cosa que siempre insistimos, por ejemplo, en medir la insulina basal, que no la podemos medir en la casa, no podemos pesarnos en una pesa y saber en cuánto está la insulina, son valores que no podemos conocer en la casa. Entonces vamos al laboratorio y, bueno, nos hacemos los típicos exámenes del hemograma, la función hepática, función renal, pero hay valores que nunca pueden faltar. Son valores que siempre estamos comentando, como la insulina basal, la insulina en ayuno, insulina basal, insulina plasmática, muchos nombres, en definitiva, insulina en ayuno, no después de comer. Y luego hay otros valores que son más comunes, que esa insulina, que no muchas personas la miden, a pesar de que sean personas diabéticas y lleven 20 años siendo diabéticas, nunca en su vida se había medido la insulina. Luego hay otros valores como la glicosilada, súper importante interpretar y entender que porque esté dentro del rango, no necesariamente no está en un valor óptimo. Y eso es bien importante porque a veces vemos glicosiladas de 5.6, 5.7 y la persona está tranquila porque le dijeron que, bueno, que estaba ahí, no pasa nada. Bueno, ¿por qué está así? El análisis tiene que ser un poco más complejo de entender por qué estás teniendo esa glicosilada en el límite y probablemente es porque o estés amaneciendo con glucosas muy elevadas en ayuno o porque después de comer, porque aparte estás todo el día comiendo, tienes picos de glucosa, picos altísimos y luego unos bajones tremendos que aparte te hacen sentirte débil y con ansiedad por dulces. Eso es súper común también. Y el último valor, bueno, no el último, pero de los valores más importantes que analizamos son los triglicéridos. En el panel de lípidos, más que ver el colesterol total, que ya se sabe, muchísimas investigaciones que confirman esto, el colesterol total no es un predictor de riesgo cardiovascular. Más que ver el colesterol total, que claro que lo vemos porque es un marcador más de entender qué es lo que está pasando por dentro, vemos lo que son los triglicéridos y el HDL. Y básicamente esa relación de los triglicéridos entre el HDL nos puede dar una pista de cómo está funcionando ese metabolismo de insulina-glucosa. Pero lo confirmamos si tenemos una insulina basal, importantísimo. Y bueno, ahí si quieres, Oscar, te doy la palabra para que nos cuentes un poquito del segundo pilar. Yo hablé del pilar de la salud, que como empecé diciendo, no es el más importante, es súper importante, pero realmente esto nos da una imagen de lo que está sucediendo y nos da también un punto de partida para bueno, luego comparar los resultados en base a el siguiente pilar y los demás, pero bueno, te doy la palabra para que nos cuentes un poquito del segundo pilar. Yo lo primero que voy a hacer aquí, Leire, es que voy a sacar una cuenta que siempre me gusta mostrar. Vamos a suponer una persona de 50 años. Vamos a multiplicar los 50 años de vida por 365 días que tiene un año. Esa persona de 50 años ha vivido 18.250 días. Y vamos a suponer que en promedio esa persona ha comido 3 veces al día. Esa persona de 50 años ha comido 54.750 veces. Realmente, Leire, tú puedes pensar en algo en este momento que pueda tener mayor impacto en la vida de esa persona de 50 años que todas esas veces que se ha sentado en la mesa a comer comidas de distinto tipo. Es imposible pensarlo. El impacto que tiene la alimentación en nuestra salud es algo tan, pero tan fuerte y está tan, pero tan olvidado, sobre todo en el espectro de la medicina, que simplemente nos vamos al síntoma. Entonces, ¿qué es lo más rápido de hacer? Vámonos al síntoma, vámonos al azúcar alta, eres diabético, vámonos a la presión elevada, eres hipertenso, vámonos a los kilos de más, eres obeso. Pero nadie se detiene, muy poca gente en el espectro de la medicina se detiene a pensar qué está pasando, qué estás comiendo todos los días para provocar lo que te puede estar sucediendo. Porque déjame decirte algo, Leire, las personas que llegan a nosotros no nacieron diabéticas, no nacieron hipertensas ni nacieron obesas. Es algo que clarísimamente vas construyendo a lo largo de tu vida con tus hábitos alimentarios, entre otros hábitos. Entonces, la alimentación, que es el segundo pilar para revertir la diabetes tipo 2, se basa en exactamente eso. ¿Qué has aprendido a comer desde que naciste?
y qué estás comiendo a lo largo de tu vida que puede estar afectando tu cuerpo. Porque una cosa es que te digan que algo es saludable y otra cosa es el efecto que realmente eso tiene en tu cuerpo. Porque nuestro cuerpo, por ejemplo, no reconoce muchísimas de las cosas que hoy en día están en los pasillos de los supermercados. No las reconoce. ¿Y qué hace con eso, Leire? Al final las ataca, se defiende ante ellas, las convierte en triglicéridos, las elimina como toxinas y estamos poniéndole una carga innecesaria a nuestro cuerpo con lo que comemos todos los días. Entonces, tres características que nosotros le ponemos a la alimentación como el pilar para revertir la diabetes tipo 2. Puedes comer delicioso, delicioso, al punto que no puedes creer lo delicioso que puedes comer si decides cambiar tus hábitos alimentarios y empezar a vivir sin pastillas. Segundo, gastas menos dinero en el mercado. Una alimentación que es consistente con nuestra evolución y que te va a ayudar a nutrir a tu cuerpo y a evitar que esos síntomas crónicos sigan desarrollándose, es una alimentación que está basada en nutrientes. Y esos nutrientes no son costosos. Tenemos la percepción de que la comida es cara, la comida es cara, la comida es cara. Pero por supuesto, si estás comiendo todo el día y estás comiendo basura, porque es lo que generalmente comemos y me incluyo ahí, no estoy diciendo que ustedes comen basura. Yo soy el primero que en mi vida también he cometido el error de comer mucha basura, que es lo que nos venden. Estoy gastando mucho dinero, es verdad, porque no me sacio, porque no nutro a mi cuerpo y porque mi cuerpo todo el día está dándome la señal de que tiene hambre. Entonces, segunda característica, gastas menos dinero en el mercado cuando comes de forma saludable. Y la tercera es que comer de una forma saludable para revertir la diabetes tipo 2, que además es una forma de comer deliciosa y todas las personas que están en nuestro programa lo agradecen y lo disfrutan, es que no hay recetas. Leire, aquí no hay preparaciones, tú lo sabes, yo lo sé, tú y yo nos alimentamos de esta forma y no hay ningún tipo de preparación compleja. Esto es comida real que consigues en la bodega más chiquita del país más chiquito de Centroamérica o en el hipermercado más grande de Estados Unidos. Es comida real, la que hemos comido durante toda nuestra vida. En nuestro programa, de la forma como nosotros abarcamos el pilar de la alimentación, no hay suplementos, no hay vitaminas, no hay jugos verdes, no hay jugos de zanahoria, no hay infusiones, no hay calorías, no hay porciones, no hay horarios de comer. ¿Qué más puedes pedir? Es una alimentación sencilla que se adapta a la forma de vivir de cualquier ser humano que hoy en 2023 esté vivo, que tenga trabajo, que tenga familia, que tenga distintas ocupaciones a lo largo del día. Entonces, Leire, quiero resumir de esa forma el segundo pilar, que es la alimentación y que es la base de Sin Pastillas, porque al final no hay ninguna pastilla más poderosa, Leire, que lo que comemos todos los días. Y lo vemos a diario con personas que están revirtiendo 25 años de diabetes tipo 2 con alimentación. 25 años en cuestión de semanas. Porque lamentablemente, y es muy triste decirlo para nosotros, la medicina convencional no entiende, porque no lo estudia, y tú lo puedes confirmar como médico, no entiende el impacto que genera lo que comemos todos los días sobre nuestra salud. Entonces, Leire, ese es el segundo pilar. Quisiera abrirte, darte, digamos, hacer una introducción sobre el tercer pilar, que es la mentalidad, que es fundamental y que nosotros lo contemplamos a los efectos de ayudar a las personas que vienen a nosotros en búsqueda de revertir estos síntomas crónicos. Y Leire, nosotros a partir del mes de enero incluimos este pilar como un pilar fundamental dentro de los 5 pilares para revertir la diabetes tipo 2, porque hemos visto que las personas que están revirtiendo síntomas crónicos con su alimentación necesitan de un apoyo emocional. Desde el punto de vista médico, Leire, ¿tú cómo explicarías esa carga que lleva la persona que tiene años resignada a vivir enferma y que de repente cuando le empiezas a dar apoyo desde el punto de vista de alimentación, de salud, le falta esa, digamos, esa pata de la mesa que es la mentalidad? Y hay dos aspectos bien importantes ahí, que son, primero que nada, la resistencia al cambio, porque siempre decimos que las 2 primeras semanas son las más complicadas porque implican un cambio, y todo cambio, sea para bien o sea para mal, te va a conllevar un esfuerzo, o sea, vas a tener que esforzarte y eso eh, crea resistencia al comienzo, pero esa resistencia poco a poco, y eso es lo que se trabaja en el pilar de la mentalidad, va a ir cediendo y va a ir disminuyendo hasta desaparecer
en base a los resultados que va obteniendo esa persona, porque esos resultados son medibles, que es una de las características de nuestro programa. Tenemos resultados medibles, más allá de los síntomas, que son importantísimos y siempre vamos a hablar de eso. Y de hecho, en el primer pilar, que era la salud, dije que los números son números, lo importante es cómo está esa persona, pero a la hora de poder analizar un progreso y de poder entender qué está pasando, hacen falta resultados medibles. ¿Para qué? Para entender que ese cambio que te generó un esfuerzo, un cambio en tu dinámica familiar quizás, o quizás en tu día a día, porque necesitas cierta, bueno, son cambios, necesitas cierta preparación, ciertos cambios en los paradigmas que nos han dicho, por ejemplo, el típico es hay un desayuno, un almuerzo y una cena, porque es así, y aparte lo que me pongan, yo lo quiera o no, tenga hambre o no, me lo tengo que terminar, así sean brócolis, coliflor, que no me gustan porque saben horrible, me lo tengo que terminar, son, bueno, parte de ese cambio que se trabaja en el aspecto de mentalidad. Y bueno, el segundo ya lo incluí en ese primero que dije que eran dos aspectos importantes, el segundo es recodificar esas creencias de que hay cosas buenas y hay cosas buenas y malas que pueden variar de persona en persona, porque cada quien va construyendo sus creencias a lo largo de su vida en base a experiencias, en base a experiencias buenas quizás o experiencias malas, y eso es lo que se trabaja más que nada en ese pilar. Es fundamental porque se necesita un apoyo, algunos más que otros, pero nosotros desde enero lo incluimos y realmente los resultados han sido muy buenos y están, nada, nos basamos en eso que acabo de explicar porque implica un cambio y es un cambio que tiene que estar basado en, primero que nada, entender que lo que estamos hablando aquí y lo que se transmite en esta cuenta está basado en ciencia, por eso siempre vamos a repetirlo porque no es que nos inventamos una nueva forma de dejar las pastillas y de hecho no es, nuestro nombre no se, es sin pastillas, vive sin pastillas, porque nosotros no recetamos pastillas. Yo soy médico, podría recetar pastillas en Colombia o en España, donde me acaban de homologar el título, pero no es a lo que nos dedicamos, nada que ver. Nosotros nos alejamos de todo eso. De eso se encarga tu médico, del médico que te mandó esas pastillas, ese médico se encarga de esas pastillas. Aquí la base de todo esto es la alimentación. Por eso dijimos, el segundo pilar, que es la alimentación, es la base. Las pastillas vendrán como consecuencia y son responsabilidad del médico de cada persona. Y en ese tercer pilar abordamos todos esos temas. Leire, voy a hablar brevemente del cuarto, que es muy básico, y es el tema del movimiento. Los seres humanos somos seres dinámicos. Nacimos para movernos igual que cualquier otro animal de la naturaleza. Nos hemos convertido en una sociedad sedentaria a todo nivel. En cualquier lugar del mundo somos más sedentarios que hace milenios. Y realmente, de la forma como nosotros enfocamos el ejercicio, Leire, es que el ejercicio sin duda alguna es una herramienta fundamental, no para verte bien ni para sentir energía, que también lo es, sino para revertir o acelerar ese proceso de reversión de resistencia a la insulina, porque el órgano, por definición, que es el mayor metabolizante del cuerpo, es el músculo. Y a medida que nosotros crecemos la masa muscular, pues tenemos muchísimos beneficios y uno de ellos es que nuestro metabolismo empieza a funcionar mejor. Entonces, en ese pilar del movimiento, Leire, donde vemos el ejercicio, lo enfocamos desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la salud. Ok, tienes resistencia a la insulina, acá está la prueba de que la tienes, vamos a revertirla. Primero con la alimentación y segundo con el movimiento. Vamos a utilizar cierto tipo de ejercicios que van estrictamente enfocados a revertir la resistencia a la insulina. Y el último pilar, Leire, que es súper interesante y a veces no se ve lo suficiente, es el pilar del descanso. Y nosotros llamamos descanso a dos cosas. Primero, el sueño, por supuesto, que es un pilar, es una actividad fundamental de los seres humanos, así como comer o movernos, tenemos que descansar. Y también el pilar del descanso lo enfocamos desde el punto de vista de los disruptores hormonales que hoy en día nos rodean en este mundo tan artificial en el que vivimos. Hay muchísimas cosas, Leire, que son convenientes en este mundo. Yo vivo particularmente en un edificio, wow, vivo arriba, empezamos a levantar estructuras gigantescas donde vive muchísima gente, hay luz, hay paredes, hay señales de internet, hay muchísimas cosas. Y realmente, aunque todo eso es muy conveniente, nos estamos alejando de nuestra naturaleza. La naturaleza no hizo ni los edificios, ni las paredes, ni los techos, ni la señal del internet para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese pilar del descanso en la parte de los disruptores hormonales?
cambiamos algunos hábitos para limitar el impacto de algunas cosas que en silencio nos vienen haciendo daño. Y te voy a poner dos ejemplos muy sencillos, Leire. Se sabe que los campos electromagnéticos que emiten los routers o estos repetidores de señales de Internet afectan la salud, afectan el sueño, afectan la mitocondria, afectan muchísimas cosas a nivel de nuestro organismo. Entonces, te enseñamos cómo limitar el impacto de esos campos electromagnéticos que también están, por cierto, en los audífonos inalámbricos que utilizamos y pensamos que somos muy avanzados y estamos quemándonos el cerebro. Ese es uno de los ejemplos. Entonces, enseñamos cómo limitar el impacto de esos campos electromagnéticos y además otro que es muy interesante, Leire, es el tema de la luz. Y la luz, la fuente de luz original es el sol, no hay duda, y la luna en la noche. Pero el sol es lo que marca la actividad, el descanso y lo que marca lo que conocemos como ritmo circadiano. Y nosotros, muy convenientemente, hemos inventado bombillos que en la noche, cuando es completamente oscuro, alumbran como si fuera de día, como si el sol estuviera metido en nuestra casa. Y realmente la tecnología que se utiliza para esos bombillos, para esos bombillos que conocemos como de luz blanca, que no es blanca sino azul, eh, están limitando a nuestro cuerpo de producir melatonina. Así de sencillo. Y todos sabemos que la melatonina es la hormona del sueño, la hormona del descanso. Entonces, si estamos expuestos a esos bombillos todo el día, toda la noche, estamos prohibiendo, evitando que nuestros ojos le den la señal al cerebro de producir melatonina para tener un descanso profundo y reparador. Entonces, ese quinto pilar, vemos cosas como, o abarcamos cosas como estas que estoy mencionando, que son sumamente interesantes. Otro tema, Leire, por ejemplo, el grounding, conectar con la tierra. No hay un antiinflamatorio más poderoso que poner nuestros pies descalzos sobre la tierra y nos hemos vuelto una sociedad de concreto. Estamos Y el alejados por sol, completo y exponernos al sol, algo que está ahí, el, que es un astro milenario y que a veces decimos que nos causa problemas, que la que capa de da ozono, cáncer. que los rayos UV del sol, que además se sabe que ni siquiera pueden penetrar nuestra piel y causar problemas, el problema no es ese, pero nos echamos protectores y una cantidad de cosas que alguien quiere vendernos, digámoslo de esa manera. Entonces, Leire, eh, 5 pilares, sencillo. Esto va a quedar grabado en el podcast Una vida sin pastillas para las personas que quieran volverlo a escuchar, pero en resumen, Leire, los 5 pilares para cambiar nuestros hábitos de vida y revertir o empezar ese proceso de reversión de diabetes tipo 2 son la salud, la alimentación, la mentalidad, el movimiento y el descanso. Y nosotros los trabajamos, y aquí te puedo dar la palabra, Leire, para que cierres, los trabajamos en el método sin pastillas, que es un programa que hemos creado tú y yo de 12 semanas, donde tú y yo atendemos directamente a las personas que entran al programa y que tenemos también la ayuda de Marta, que es una persona maravillosa que nos ayuda con la parte de la mentalidad, porque hay un espacio reservado para tener sesiones con Marta, que es psicólogo, para asumir esta transformación, Leire, porque lo que se vive acá no es una dieta, no es un plan alimenticio, es una transformación de hábitos que no solamente vas a ver resultados con esos hábitos durante el programa, sino que vas a salir de lo que nosotros hemos creado, ese programa de 12 semanas, vas a salir para mantener esos hábitos y poder preservar la salud que recuperas al cabo de 12 semanas. ¿Quieres decir algo más, Leire, para cerrar? ¿Alguna idea que me haya faltado? Sí, no, no te faltó, pero una cosa que dijiste, que en el programa de 12 semanas, que lo atendemos de, bueno, iba a decir exclusivamente, pero es que no, hay gente también por detrás que, pues nosotros somos la cara y los que atendemos, pero hay también gente por detrás. Es un programa integral y no es una dieta. ¿Por qué? Primero por todo lo que dijo Oscar, pero porque entendemos el problema de manera integral y vemos a la persona no como una persona solamente que come, porque en eso se basan las dietas. Tú vas al nutricionista y te mandan literalmente un listado de lo que puedes comer y lo que no puedes comer. Ojo, no tengo nada en contra de los nutricionistas, pero dije un ejemplo por decir algo rápido. Entendemos la persona de manera integral y por eso abarcamos todo lo que abarcamos. Y de esa manera te entregamos todas las herramientas para que lo que hoy es un problema para ti deje de ser un problema. Con lo que comes, con lo que haces todos los días, con cómo es tu descanso
y con las cosas que te rodeas. Y esto no significa que nos vamos a ir a una cueva a vivir, porque Oscar puso un ejemplo de, bueno, otro ejemplo que no pusiste, los lentes que tienes puestos. Tiene toda una explicación, pero los dos, mira, los dos tenemos estos audífonos de cable. ¿Por qué? Porque evitamos esas emisiones de los audífonos inalámbricos y son pequeñas cosas que trabajamos en el programa que podemos ir haciendo para mejorar de manera global la salud. Mucho más allá de que estés tomando o no una pastilla, de que estés tomando o no un magnesio, porque vi que una persona le preocupaba que no estaba viviendo sin pastillas porque toma magnesio, va mucho más allá de eso. Es un estilo de vida y es abarcar de manera integral todo lo que conlleva ser una persona saludable, porque así naciste, en algún momento perdiste ese derecho de ser una persona saludable, puedes volver a hacerlo y puedes, realmente es de una manera mucho más fácil de lo que las personas piensan. Como dijo Oscar, no involucra cosas raras ni que no puedas conseguir en Latinoamérica o en Europa o en Estados Unidos, todo lo puedes conseguir en cualquier parte, porque la idea, y con esto quiero cerrar, la idea no es que sea un plan que puedas hacer durante 12 semanas, la idea es que te demos todas las herramientas y así lo hacemos para que tú entiendas qué cosas tienes que hacer durante tu vida para que no vuelvas a donde estabas cuando llegaste, porque por algo llegaste y por algo estás conectado en este live. No sé dónde estás, aquí es casi medianoche, pero donde estés, estás conectado, estás escuchando porque muy probablemente tengas algún problema, porque quieras mejorar algo en tu vida, porque quizás no tienes suficiente energía durante el día, porque no duermes bien, porque tienes problemas gastrointestinales. Si por cualquiera de estos motivos, o porque tienes diabetes y porque tienes miedo a que te amputen algún miembro en algún momento, si por alguna razón tienes algún problema, bueno, eso es lo que intentamos resolver de manera integral con el programa de 12 semanas enfocado específicamente en personas que tengan resistencia a la insulina, que da como consecuencia lo que tú piensas que tienes: diabetes tipo 2, sobrepeso, obesidad, hipertensión, entre otras cosas. Entonces, Leire, con qué eso, poderoso eso que dijiste, nunca lo había visto así. Eso es lo que piensas que tienes. Wow. Tú piensas que eres diabético, piensas que eres hipertenso, piensas que eres obeso porque te lo dijeron, porque te condenaron a tomar una pastilla para el resto de tu vida, pero no eres ninguna de esas cosas. Eres resistente a la insulina y la resistencia a la insulina se cura con la alimentación. Y cuando se cura la raíz del problema, que es esa, no es ni la diabetes, ni la hipertensión, ni la obesidad, cuando se cura la resistencia a la insulina, desaparece el síntoma. Pero mientras te sigas enfocando en el síntoma, si sigues diciendo que eres diabético y sigues en un tratamiento de diabetes que todos los años aumenta, o de hipertensión, o de hígado graso, o de obesidad, nunca vas a llegar a la raíz del problema, porque no es ese. Y no se cura con pastillas, se cura con la alimentación y se llama resistencia a la insulina. Mira, Leire, anda a dormir, que tienes mucho sueño. Yo te dejo y espero que nos conectemos pronto la próxima vez. No olvides dejar una reseña a este podcast en la plataforma que hayas decidido escucharlo. También estamos a tus servicios en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram a través de @vivesinpastillas. Recuerda, estamos comprometidos con tu salud.